Es martes 20 de octubre. Estamos a 14 días de las elecciones generales. Veamos qué ocurre en Estados Unidos. No cesan los ataques del presidente Trump al doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del gobierno, en medio de un marcado aumento en los casos de coronavirus en el centro de Estados Unidos y una reducida capacidad hospitalaria. Este jueves habrá debate en Nashville, Tennessee, pero con condiciones. Micrófono cerrado cuando Biden o Trump no tengan el turno para hablar. La campaña de Trump había pedido cambio de temas, que este año fueron escogidos por los moderadores. Y el Departamento de Justicia lanzó dura advertencia a Rusia por sus actividades cibernéticas en momentos en que el FBI investiga si la divulgación de presuntos correos electrónicos del hijo del ex vicepresidente Joe Biden es parte de una campaña de desinformación rusa. Y ahora, por supuesto, que nos vamos directo a las noticias. Ocurrió este lunes una rueda de prensa en el Departamento de Justicia. Son funcionarios tanto del Departamento de Justicia como una de sus dependencias, el FBI, la Policía del Gobierno Federal. Anunciaban la presentación de cargos contra 6 integrantes de la inteligencia militar rusa, conocida por sus siglas como GRU. ¿De qué los acusan? Los acusan de estar detrás de ataques cibernéticos contra intereses de otros países, pero aunque es contra intereses de otros países, de acuerdo con la información, infectaron a Estados Unidos. La advertencia enviada por uno de los más altos funcionarios del Departamento de Justicia fue clara. Vamos a escuchar un sonido. Vamos a continuación con el informe detallado de lo que están acusados estos individuos. Ningún país ha usado su capacidad cibernética como arma de manera tan maliciosa e irresponsable como Rusia, causando daño colateral de manera deliberada para obtener pequeñas ventajas tácticas con arrebatos de malicia. Los acusados, en este caso, eran todos miembros de la unidad militar 74455 del Directorio Ruso de Inteligencia conocido como GRU. El departamento ya había acusado a miembros de la misma unidad, conocida por los investigadores de seguridad cibernética como Lombriz de Arena, por su papel en el esfuerzo ruso de intervenir en la elección estadounidense de 2016. No hacemos vínculos con las elecciones aquí, pero los cargos presentados hoy ilustran cómo las actividades de la unidad 74555 en las elecciones eran solo una parte de trabajo persistente en un grupo sofisticado de piratas cibernéticos dedicados a sabotear a quienes perciben como enemigos o detractores de la Federación Rusa. Y aunque reiteraron que los cargos no tienen nada que ver con las elecciones de 2020, no deja de llamar la atención que en momentos en que el FBI estaría investigando si la filtración de correos que supuestamente provienen de un computador de Hunter Biden y que, de acuerdo con una publicación conservadora, demuestran corrupción, que en realidad no demuestran, pues que estén anunciando en este momento cargos contra integrantes de la inteligencia rusa, la misma unidad que intervino en las elecciones presidenciales de 2016. Pero repasemos de qué se trata esa denuncia de un presunto computador con correos que demostrarían actos de corrupción que, cuando se lee el material que dicen es genuino, pero que no ha podido ser verificado, no demuestran absolutamente nada. El 14 de octubre, el diario New York Post, propiedad del magnate Rupert Murdoch, quien es dueño además de la cadena de noticias Fox, publicó lo que calificó de exclusiva sobre Hunter Biden y el contenido que aseguran provenía de su computador personal. Según la versión, el dueño de un negocio de arreglo de computadores en Delaware, estado en el que vive el expresidente Joe Biden, ese dueño es además legalmente ciego, asegura haber recibido de alguien quien cree era Hunter Biden, no lo puede garantizar, Hunter Biden vive en California, una computadora portátil, esto en abril de 2019. Según el individuo, la persona que dejó el computador desapareció y tras 90 días en su poder y sin respuesta del dueño, la máquina pasó a ser suya.
Dice que notificó al FBI, que en principio ignoró su pedido, pero que luego le pidió una copia del contenido del disco duro y más adelante llegó con una orden judicial y se llevó la computadora. Pero el individuo, muy precavido, hizo una copia del material y se la entregó a un abogado de Rudy Giuliani, asesor y ex abogado personal del presidente Trump. Sigamos. Rudy Giuliani, figura clave en las gestiones para presionar al gobierno de Ucrania para que anunciara una investigación contra Joe Biden y su hijo Hunter, y que llevó ese pedido a que el presidente Trump fuera sometido a juicio político por la Cámara de Representantes, pero absuelto por el Senado, ese mismo Rudy Giuliani obtuvo un disco duro con información personal supuestamente de Hunter Biden. Hay más. Steve Bannon, ex asesor del presidente Trump y quien publicaba un medio de comunicación conservador, está libre bajo fianza tras haber sido acusado de estafa en una iniciativa para construir un muro fronterizo privado. Recaudaron unos $25 millones y el pliego de cargos dice que usaron fondos para mantener su estilo de vida lujoso. Pues según se conoce, Steve Bannon y Rudy Giuliani entregaron el material al New York Post y no han permitido que nadie más revise el contenido de ese disco duro, lo que permitiría verificar el origen, podría verificar mucha información. El director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, dijo que no había visto evidencia de que el material revelado por el New York Post esté vinculado con una campaña de desinformación rusa. Pero Ratcliffe, quien asumió el cargo en mayo de este año, es un ex congresista republicano quien llegó al cargo sin experiencia en inteligencia, pero una demostrada lealtad al presidente Trump. Por eso su credibilidad no es sólida, más aún cuando él trabaja en la comunidad de inteligencia, pero la investigación la adelanta el FBI y no está claro por qué se involucró en un tema partidista. Las dudas sobre la veracidad del material llevaron a que Facebook y Twitter limitaran su difusión, aunque Twitter luego modificó su postura. Dentro del material hay un supuesto correo que mostraría que Hunter Biden, de acuerdo con esta versión, le presentó a uno de sus socios de una firma ucraniana en la Casa Blanca o en los complejos de la Casa Blanca al vicepresidente Biden. La campaña de Biden, tras revisar los documentos, dice que la fecha no coincide y ese correo no tiene la información clave como fecha, origen. Se sabe además que muchos de los documentos fueron creados en Europa Oriental, los documentos entregados y que estaban en ese computador. Hay muchas sospechas. Eso sí, el presidente Trump está indignado y molesto porque no se le da difusión a esto, lo que habría sido una estrategia de campaña muy cerca de las elecciones. Así se refirió en los términos desobligantes que acostumbra ayer a la prensa por no seguir la línea de esta versión. Lo atraparon, lea su computadora portátil y ¿sabe quién es un criminal? Usted es un criminal por no reportarlo, es un criminal por no reportarlo. Déjeme decirle algo, Joe Biden es un criminal, él ha sido un criminal por mucho tiempo y usted y los medios son criminales por no reportarlo. El crimen sería reportar información calumniosa, el crimen sería no cumplir con nuestro trabajo. El presidente Trump puede estar molesto, puede estar indignado, pero si la información no es verificable, no se puede publicar. Hay un debate sobre libertad de expresión y quienes consideran que pueden decir lo que quieran y lo pueden decir, pero nosotros como un medio de comunicación solo podemos reportar y publicar la información que verificamos. No hacerlo sería ser irresponsables. Por eso, por más ataques que vengan del presidente, esa información sigue siendo sospechosa y no tiene mayor credibilidad. Hablemos de lo que ocurrirá de aquí en adelante. Estamos a 14 días de las elecciones. El presidente Trump va esta noche para Pensilvania, estado que tiene que ganar. Pues en Pensilvania irá, pero sin la primera dama. Hoy se supo que Melania Trump, la primera dama, anunció que no asistirá al evento. La primera dama había decidido que asistiría al debate, pero por razones de salud, explicó su portavoz, no se siente aún plenamente recuperada del COVID-19, tiene tos, prefirió quedarse en la Casa Blanca y por eso no estará allí esta noche. Vamos a repasar encuestas sobre cómo se encuentra la contienda en Estados Unidos. Ayer les presentábamos la encuesta de encuestas a nivel nacional.
Ahora vamos con la encuesta de encuesta en estados clave. ¿Qué es una encuesta de encuestas? Es el resumen de diferentes sondeos creíbles para determinar cuál es el momento político que vive una campaña. Como ven, en este momento, en los estados de Pensilvania, para donde va el presidente, allí es 52-43 para Biden sobre Trump. En Michigan, otro estado de clave, 51-43. Y Wisconsin, un estado del que nos informará Gustavo Valdés más adelante, también allí 51-43. Y por supuesto, esto es el reflejo de este momento. Lo importante vendrá después del 3 de noviembre, cuando ya se confirme la votación a nivel nacional. Pero pasemos a cómo se ve esa votación a nivel nacional. Sigue el interés de los votantes por acudir a las urnas. Vamos a repasar las cifras del voto anticipado que son recopiladas por la firma Catalyst y por Edison. Catalyst, una firma que le entrega esa información a centros de información, a centros académicos, también a los demócratas. Ya hasta ahora, en 48 estados y el Distrito de Columbia, más de 32 millones de personas han presentado su voto, ya sea por correo, ya sea en persona. Pues hagan el cálculo. Hace 4 años, unos 260 millones de personas votaron. Ya en este momento son 32 millones de votantes. Y uno de los estados que comenzó esta semana con su voto anticipado y que ha mostrado unas cifras históricas es Florida. Vamos allí con Ana María Mejía. Ana María, el interés sigue. Continúa el interés a pesar del clima, Juan Carlos, porque llueve, deja de llover y aún así por momentos vemos mucha fila. Tratan incluso de mantener el distanciamiento, pero procuran dejarlos bajo las carpas para que la gente pueda ejercer su derecho al voto, pero también resguardarse de la lluvia. Eso es lo que hemos visto durante todo el día, aunque en este momento se ven que llegan algunos carros, pero están entrando fácilmente. Y si vamos a hablar de cifras, que es lo que nos gusta para poder decir más o menos cómo está el tema de las elecciones para este año, pues ya sabemos que aquí en la Florida son 52 de 67 condados los que ya iniciaron en el día de ayer. Los otros 15 iniciarán la votación temprana el próximo 24. Y mientras les muestro esas imágenes, sigo contándoles cifras porque son importantes. En el día de ayer, 366,000 personas ya votaron aquí en la Florida. Estamos diciendo que los votos emitidos hasta este momento en el 2020 son cerca de 3 millones, porque estamos contando también los 2.500.000 votos que ya se emitieron por correo. Y si lo comparamos con el 2016, Juan Carlos, era hasta este momento 1.600.000 votos o 600,000 personas las que habían emitido su voto. Hablamos con algunos de ellos, quienes llegaron hasta aquí desde muy temprano para poder ejercer este derecho, y esto fue lo que nos contaron. Va a ser un fenómeno con esto de las elecciones. Va a ser alegría, ¿verdad? La elección de cada quien es una decisión muy importante. Y así definiremos el futuro de los Estados Unidos. Excelente, queríamos que íbamos a demorar más, pero realidad, estupendo, rapidito, me voy contenta, que ya voté. La experiencia de verdad que fue fenomenal, no hubo casi cola, todo estuvo súper organizado y fue fácil el proceso, creo yo. He querido votar porque siento que es un privilegio y un derecho que todo el mundo debería ejercer en este país. Y 14 millones de personas, 14.400.000 y un poquito más están registradas aquí en el estado, y de la siguiente forma: el 49% demócratas registrados, 30% republicanos registrados y un 20% sin ninguna afiliación política. Pero el ánimo continúa y lo que se espera es que en los próximos días siga llegando la gente a votar, Juan Carlos. Un estado fundamental. Quien quiera llegar a la Casa Blanca debe ganarle a Florida. Barack Obama lo ganó en 2 oportunidades. El presidente Trump lo recuperó para los republicanos hace 4. Veremos qué ocurre en este 2020. Eso nos lo estará contando Ana María Mejía, parte de nuestro equipo de Voto Latino 2020. Y de la Florida, pues la invitación, porque mañana hay debate.
pero ese debate tendrá nuevas reglas. La comisión de debates que organiza el evento, que será en Nashville, Tennessee, donde estará Ione Molinares reportando todos los detalles, anunció que van a cerrar el micrófono, el término técnico, simplemente cuando le toque el turno al presidente Trump de hablar sus 2 minutos iniciales. Joe Biden no tendrá micrófono y lo mismo le pasará al presidente, quien habría advertido que de todas maneras lo va a seguir haciendo. Recuerden que en el primer debate se dio tanta interrupción que no se entendían mucho de lo que decían. Esto es parte de ese debate final que, como les decimos, les estaremos presentando mañana en nuestra cobertura de Voto Latino. La invitación es para que nos acompañen. A partir de mañana estaremos no solo con Directo USA, sino también con la cobertura de este último debate. Era el tercero, pero recuerden, el segundo no se llevó a cabo porque el presidente Trump no lo quiso hacer de manera virtual. Pues mañana a partir de las 8 de la noche llevaremos la cobertura de este último encuentro cuando ya estarán a 13 días de las elecciones. Nos vamos a la pausa. Al regresar, repasamos la pandemia de coronavirus, las cifras y más en esta edición de Directo USA. Y vamos a repasar las cifras de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Estados Unidos y la región, y una tendencia que preocupa. Pero comencemos con esos números. Ya Estados Unidos va por encima de los 8.253.000 contagios confirmados. Y las muertes ya van por encima de las 220.000. 220.743 es el número más reciente que reporta la Universidad Johns Hopkins, que está haciendo una recopilación de esos datos a nivel oficial. De ahí nos vamos a la región para que vean las cifras y cómo Argentina está tomando ahora un lugar prominente en esta triste cifra del número de contagios. Brasil, tercero en el mundo, 5.250.727. Argentina ya superó el 1.000.000 de contagios. Colombia se acerca, 965.883. Y Perú sigue en 870.876. Pero quiero mostrarles algo que está ocurriendo. Hace unos meses, ¿se acuerdan? Nueva York y Nueva Jersey eran el epicentro de la pandemia, no había capacidad hospitalaria, era una situación crítica. Pues ahora el incremento de los casos se está viendo en el centro de Estados Unidos. ¿Y cuál es el impacto? Que esos estados que ustedes ven en el mapa con rojo tienen ya su capacidad hospitalaria a capacidad. En algunos casos se están agotando las camas de las unidades de cuidado intensivo y están buscando otro tipo de asistencia porque la pandemia está disparada. De acuerdo con un excomisionado de la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos, Estados Unidos está a una semana de una aceleración rápida en el número de contagios de coronavirus. El tema es de recursos, el tema es de respuesta y el tema es que con la llegada del invierno, la temporada de gripe, la situación se anticipa en las próximas semanas, será crítica. Si usted vive en Estados Unidos, siga las reglas. Lávese las manos, mantenga el distanciamiento, es lo más importante, use la mascarilla. Vamos a ver cómo se está viendo en Nueva York el impacto de esta nueva ola que está generando mucha preocupación, especialmente por los que no quieren que se vuelva un cierre, pero esos negocios están viendo el impacto del temor de la gente y también de las empresas. María Santana. Calles nuevamente desoladas y negocios otra vez clausurados en varios vecindarios de Nueva York, donde el regreso de estrictas restricciones para contener alarmantes rebrotes de coronavirus vuelve a elevar la angustia económica de algunos negocios ya fuertemente golpeados por la pandemia. La preocupación ahora es que los casos se incrementen y tengamos que cerrar el negocio como tal. Todos los sueños del personal, del dueño del restaurante, que se vayan a pique. Desde el comienzo de la crisis, las ventas del restaurante latinoamericano Matiz en Queens se han reducido en un 85%, según su gerente Julio Moreno. Cuando comenzó ahorita el verano, nos autorizaron poder hospedar clientes afuera del restaurante. Y recientemente empezó el 25% dentro del restaurante cuando nuevamente se incrementaron los casos en la zona de Forest Hills.
Con el incremento de casos, el restaurante tuvo que volver a suspender su servicio dentro del local. Esta área de Forest Hills en Queens está designada como zona anaranjada según el código de colores que va desde el rojo al amarillo y que fue implementado por el gobernador Andrew Cuomo para identificar las zonas más afectadas por los aumentos de contagios y por el nivel de limitaciones que tendrán que seguir. Matiz ahora solo puede acomodar unas 4 mesas en el exterior del establecimiento. Hemos tratado como al máximo de cumplir con nuestras obligaciones, pero obviamente estamos muy retrasados en pagos, tanto de la renta, de servicios, de electricidad, de absolutamente todo. Ha sido situaciones muy difíciles, la situación ha sido muy difícil para todos. En las zonas rojas solo se permite operar negocios esenciales, mientras que en las anaranjadas y amarillas las restricciones varían. En la zona amarilla, por ejemplo, los restaurantes pueden seguir atendiendo clientes en el interior, pero con un 25% de capacidad. El día en que nos dijeron sobre las zonas, perdimos el negocio. Podemos ver la diferencia. La gente prefiere ir a la zona amarilla. Para Roberto Lamorte, dueño de este restaurante italiano, eso significa que en algún momento podría verse obligado a cerrar las puertas. Antes cerrabas solo si hacías un mal trabajo, pero ahora ni siquiera es tu culpa. Eso es lo que más me preocupa. Moreno tampoco sabe por cuánto tiempo podrá sostener el negocio si la situación continúa. Todo sigue, hay que seguir pagando absolutamente todo, pero las ventas no son iguales. Entonces, yo no creo que por mucho tiempo se pueda seguir soportando tanto la situación. Mientras tanto, espera que el gobierno pueda llegar a un acuerdo para brindar más ayuda a los pequeños empresarios para que puedan subsistir y salir adelante. María Santana, CNN, Nueva York. Disfruta mejor señal, cobertura y... En instantes, Yone Molinares nos muestra el impacto de la pandemia de coronavirus en pequeños negocios que lograron reabrir, pero que aún viven los efectos de la recesión y de los temores tanto de empleados como de clientes. Ellos se están cansando de la pandemia, ¿no? Se están cansando de la pandemia. Uno pone CNN y eso es todo lo que ellos cubren. COVID, COVID, pandemia, COVID, COVID, COVID. Ellos están tratando de convencer a la gente de que no vote, pero la gente ya no lo cree. CNN, tontos bastardos. Y seguiremos hablando sobre la pandemia, seguiremos hablando sobre los riesgos, sobre el impacto, gústele o no le guste, al presidente, y uno toma las cosas dependiendo de dónde vengan. Veamos ahora un informe de Yone Molinares sobre uno de esos pequeños negocios de los que les hemos hablado, que luego del cierre total, lograron reabrir, pero el camino es bastante difícil. Este es el peor momento que vive Golden Scissors, un salón de belleza en el corazón de una de las concentraciones de hispanos más grandes de la capital. De 10 y hasta 15 clientes que recibían diariamente antes de que la ciudad ordenara el cierre de negocios no esenciales a mediados de marzo, hoy escasamente llegan 3 o 4. 3 cosas. Primero es el miedo, el temor al virus. Segundo es que estamos en casa. Tercero, la economía, el dinero no hay. Y si hay prioridades, en vez de cortarme el pelo yo, mejor voy a hacer un mercado. De hecho, los clientes negros e hispanos que generaban la mayoría de los ingresos ya casi no están llegando al salón. Una situación mucho más difícil para los peluqueros que no tienen salario, sino que gozan de una robusta comisión. Supuestamente, como yo soy self-employment, no califico para lo del desempleo, no califico, pero supuestamente hace como 4 semanas apliqué para lo que dicen del coronavirus, del desempleo también, que viene como junto. Y con una lenta apertura, empleados como Blanca ahora no saben qué será de su futuro. Si ahora mi renta tuve que pedirle al banco que me dieran, como dicen, una extensión. La primera vez me dieron extensión para 3 meses y supuestamente me llamaron y me dijeron que posiblemente me iban a dar otros 3 meses. Este salón, que Rosiver Albaiza tiene por casi 40 años, está sobreviviendo en parte por la inversión que ella realizó al comprar el edificio, con lo que los gastos se reducen al pago de servicios básicos. Además, su familia compró un supermercado que los ha mantenido a flote durante la pandemia. Una pandemia que, dice,
le hace más importante estar atenta a las elecciones. Porque si seguimos así, la gente se va a desanimar. Porque dicen, ¿cómo el gobierno que tenemos ahorita no hace nada? No saca, habiendo tantos científicos, tanta gente muy inteligente en este país, y no tengamos ningún resultado. La situación no luce bien y Rosibel cree que tomará hasta un año antes de que su negocio pueda volver a florecer. Yona Molinares, CNN, Washington. Y John estará reportando mañana desde Nashville sobre el debate, pero el debate es el jueves, gracias a nuestros televidentes por recordarnos. Yo dije que era mañana, no, es el jueves, pero John sí está mañana en Nashville. Le hablamos a diario sobre las cifras de coronavirus. Estados Unidos de lejos es el primer país en contagios y en muertes. Pues el ranking mundial, ese escalafón ha cambiado. India está en segundo lugar, con casi 8 millones de casos, Brasil en tercero con más de 5 millones, Rusia es cuarto con 1.422.000 y Argentina llegó al quinto lugar con más de 1 millón de casos. Veamos el informe de Iván Pérez Armenti para entender por qué. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Con 128 casos y 3 muertos por coronavirus, Argentina comenzaba su cuarentena el 20 de marzo. 7 meses después, el país superó el 1.000.000 de contagios y se ubica entre las 5 naciones con más casos registrados en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. Es un número importantísimo, pero esto es lo que te dice el test. La razón de que es un número importantísimo es porque hay muchos más que 1 millón que son asintomáticos. Según datos oficiales, hasta el 18 de octubre se realizaron 2.373.496 pruebas diagnósticas. Durante las últimas 2 semanas se han realizado entre 20.000 y 30.000 testeos diarios para una población de casi 45 millones de personas. Esto equivale a poco más de 52.300 muestras por millón de habitantes, un dato que no ubica a Argentina entre los países que más testeos realizan en la región. ¿Cuánto? En Argentina se están haciendo 26.000. En el Reino Unido se están haciendo 350.000. Acá somos 65,5 millones de habitantes, en Argentina son 45 millones de habitantes. Por lo tanto, 26.000 es insuficiente. Tienen que por lo menos hacer testeos medio millón diario. Argentina estuvo entre los países que más rápido implementaron una cuarentena nacional estricta como medida contra el coronavirus. Hoy, 7 meses más tarde, las medidas de aislamiento persisten, a pesar de algunas flexibilizaciones y endurecimientos, con un promedio diario en la última semana de más de 13.000 casos. En Argentina hubo un comienzo de la cuarentena muy temprano y no había casos, no porque la cuarentena fuera exitosa. No había casos porque la ola estaba en Europa, porque la ola se mueve como la gripe. Entonces era el otoño, invierno de cada continente. Entonces estaban en la primavera, en el invierno, en el verano de allá, no había casos. El gobierno sostiene que sus medidas de aislamiento le han dado tiempo para reforzar el sistema sanitario y evitar un colapso. Porque en este tiempo multiplicamos por 2 las camas de terapia intensiva y por más el resto de las camas. Aunque en varias ciudades está al límite de su capacidad, a nivel nacional, la ocupación de camas de terapia intensiva ronda el 64%, según datos oficiales. Pero para algunos especialistas, el aislamiento prematuro no contribuyó a evitar el contagio. Miren la Argentina como estaba en mayo. Había solo 2 focos en rojo. El área metropolitana de Buenos Aires y Resistencia. Miren lo que pasó en julio y miren cómo estamos hoy. Así se ha diseminado el virus en toda la Argentina. Lo que sí es evidente es que el problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. Así, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Argentina ya se encuentra entre los 5 países con mayor cantidad de casos en el mundo. Los datos de la Universidad Johns Hopkins también consignan que Argentina es uno de los países con más muertos cada 100.000 habitantes. Se encuentra 15 en la escala mundial y muestra, como la mayoría de los indicadores, que la batalla contra el COVID-19 en Argentina está lejos de estar superada. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Cambiamos de tema, nos vamos hasta Los Ángeles con Gonzalo Alvarado. Gonzalo, lo más reciente en el proceso contra el exsecretario de Defensa de México.
Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace escasos 5 minutos concluyó esta continuación de la audiencia virtual en contra del exsecretario de Defensa Nacional en México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Una audiencia que lo que se esperaba, lo que hemos anunciado ya el pasado viernes, donde la defensa legal de Cienfuegos, el abogado Dwayne Lyons, quien iba a presentar un paquete de posibles fianza para su cliente. El abogado Lyons dijo que la fianza que podría presentar era de $750,000 para que su cliente pudiera quedar libre bajo fianza y así enfrentar los cargos penales en su contra, que son 4, 3 por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. Dijo también el abogado Lyons que esa cantidad sería el monto de los ahorros de su cliente toda su vida, y dice también que el señor Cienfuegos está en la mejor disposición y disponible a permanecer aquí en suelo estadounidense para poder responder y hacerle frente a estas acusaciones en su contra, acusaciones que fueron presentadas en una corte federal en Nueva York. Luego de que el abogado de Cienfuegos presentó sus argumentos, el juez quien presidió esta audiencia, Alexander McKinnon, le dio la oportunidad al fiscal Ben Bolding para que presentara sus argumentos, a lo que el fiscal dijo que dado la conexión que el señor Cienfuegos pudiera tener aún con expolíticos e incluso algunos miembros del crimen organizado en México, representa una gran amenaza de darse a la fuga y de esa forma perder el rastro y que no responda a las acusaciones que pesan en su contra. Después de escuchar ambos argumentos, Juan Carlos, el magistrado dijo que no podía darse la oportunidad de que el señor Cienfuegos pudiera darse a la fuga, así que pidió que aún permaneciera bajo custodia de autoridades federales mientras avanza este proceso judicial. Dijo el magistrado que debido a la seriedad de los cargos que pesan en su contra, cargos que, dice el juez, podrían encarar hasta la cadena perpetua, no puede darse la oportunidad de que salga bajo fianza. Así que es una audiencia, la extradición del señor Cienfuegos de Los Ángeles a Nueva York podría darse, Juan Carlos, entre 1 o 2 semanas. Estaremos pendientes, Gonzalo Alvarado, reportando desde Los Ángeles. Y antes de irnos a la pausa, queremos invitarlos esta noche para que en el programa de Carmen Aristegui vean su entrevista con el rival del ganador en las elecciones con Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia. Será esta noche en el horario de Aristegui. No se lo pierdan. Y comenzamos con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que el presidente Trump calificó de un extraño fallo. No es extraño. ¿Qué tiene que ver? Pensilvania es un estado clave, es uno de los que quieren ganar tanto Trump como Biden. Pues allí existe una medida que permite que los votos que lleguen después del 3 de noviembre durante 3 días, pero que tengan la fecha en el sello postal que fueron enviados hasta ese día 3 de noviembre, pueden ser contados. Es decir, 3 días más para los que por alguna razón no llegaron. Los republicanos demandaron, la Corte Suprema tomó una decisión que quedó empatada. 4 a favor, 4 en contra. El presidente de la Corte se unió con los progresistas y cuando la Corte está empatada, y ahora solo hay 8 magistrados, queda en pie la decisión de la Corte anterior y esa decisión dice que la medida sigue en pie y que Pensilvania tendrá 3 días más para contar los votos. Otro estado clave es Wisconsin. Allí estuvo Gustavo Valdés, quien nos acompaña hoy con otra de estas historias, Gustavo, sobre la política, pero no solo la política, cuando estamos a 14 días de las elecciones. Así es, Juan Carlos, y a veces no pensamos en algunos estados de este país como que la influencia hispana sea tan grande. Tomemos Wisconsin, por ejemplo, 185,000 votantes registrados que se identifican como hispanos. El Centro Pew estima que son el 4% de la población. Quizá no sean mucho, pero hay que recordar que Donald Trump ganó ese estado en 2016 por menos de 30,000 votos. Así es de que toda esta gente sale a votar, pudieran decidir para qué lado se va la balanza electoral, pero también ellos quieren que los líderes de la próxima administración tengan en cuenta las aportaciones comerciales de los hispanos de todo el país. En medio de las grandes granjas en el estado de Wisconsin, se encuentra esta modesta plantación que sus dueños consideran una mina. Esto es el oro de la planta.
Katia Jiménez lleva 2 años sembrando cáñamo, una planta de la misma familia que la marihuana, pero con niveles muy bajos de la sustancia química que produce efectos psicotrópicos. La diferencia es que yo puedo agarrar esto, secarlo y fumarlo y no me va a dar el high. Pero produce un aceite que se utiliza en remedios homeopáticos. En el 2018 fue el primer año que podíamos crecer aquí. Luego de que el presidente Donald Trump promulgó una ley de ayuda a los agricultores del país, incluyendo la legalización del cultivo de esta planta a nivel nacional, algo que anteriormente solo algunos estados permitían. Por lo que Jiménez no da crédito al presidente por el cambio de leyes que le permitió iniciar no solo su granja como negocio, sino también la línea de productos derivadas de sus plantas. Yo pienso que esta planta no debe de tener política para mí. Es una planta que la tenemos que ver como medicina. Además, esta inmigrante costarricense dice tener ideas políticas distintas a la de Trump. Yo soy demócrata. Así como hay demócratas, hay republicanos. Jessica Cavazos es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin. Dice que en su estado, los comerciantes hispanos representan un porcentaje importante del voto latino. Ese presidente tiene que tener la mejor intención de servir a la comunidad latina que está creciendo. Un ejemplo es la empresa familiar Amigo Construction. Wency Meléndez es el vicepresidente y el que maneja el negocio. Pienso de que las oportunidades para nosotros han sido positivas. Negocio de construcción y manufactura de terminados arquitectónicos, que dice no ha sufrido los efectos de la pandemia gracias a contratos con el gobierno que hasta ahora no han sido cancelados. Para ser sincero, yo trato de no seguir mucho la política. Dice que no quiere dejarse llevar por la polarizada retórica que se vive, pero reconoce que las políticas del próximo presidente tendrán gran influencia en la economía y, por consecuencia, su negocio. No nada más para nosotros, sino para, obviamente, otras compañías que están alrededor. Asegura que votará en noviembre. Y si bien para él Donald Trump no es una opción, dice que le preocupa lo que él considera falta de energía y claridad del mensaje del ex vicepresidente. No estoy muy satisfecho con. Para Katia Jiménez, el próximo gobierno también representa una esperanza para expandir el cultivo de cáñamo que dice ha sido demonizado. Y agrega que sería una buena oportunidad para empresarios hispanos. Asegura ser la única latina que se dedica a este cultivo en Wisconsin. Va a haber mucha oportunidad. El cambio que tiene que pasar tendrá que ser por algo positivo. Cambio que dicen debe recibir más reconocimiento de las contribuciones de los latinos al crecimiento económico del país. No es de un partido o el otro. Yo creo que los dos partidos han olvidado esta población. Y bueno, Juan Carlos, la industria agrícola es una muy importante del país, que tiene mucha influencia en la política en Washington. Es en donde más latinos ahora que antes eran trabajadores se están convirtiendo en dueños y, como podemos ver, con una nueva planta que pueden utilizar para hacer crecer sus negocios. La industria manufacturera, como lo vimos con Wensley, también es muy importante en esta parte del país. A ellos les importa el comercio internacional. Estuvieron siguiendo muy de cerca las negociaciones con China y con México y con otros países. Aún así, ellos, ya ves, dicen que la personalidad del candidato es lo que los está llevando a las urnas. Seguiremos este recorrido, Gustavo, con una mirada diferente a las elecciones y a la política y a la presencia de los hispanos en estados en donde, como dices, se asume que no están, o si están, no participan. Algo está muy alejado de la realidad del recorrido que hizo Gustavo Valdés por estados de batalla y clave en Estados Unidos. Nos vemos mañana, Gustavo. Muchas gracias. Nosotros a la pausa ya regresamos con nuestro segmento final. La pregunta de hoy tiene que ver con declaraciones del presidente Trump, quien asegura que ya la gente está cansada de hablar de COVID, de coronavirus, que por eso tanta gente va a sus actos de campaña y que ya el tema se está resolviendo, ya sea porque llegue una vacuna o otro tipo de tratamiento. Pero las cifras diarias muestran que eso no es cierto, que el coronavirus no va desapareciendo, sino que se está incrementando y se anticipan semanas y meses muy difíciles por la llegada del invierno. ¿Qué opinan ustedes sobre esas declaraciones del presidente Trump, quien insiste en su realidad alterna que las cosas van muy bien y que el COVID desaparece? Nasli Rojas dice: zapatero a tus zapatos. Si no sabes ni has estudiado nada de salud y ciencias, ¿cómo puedes hablar sobre lo que desconoces?
Efren Sandoval dice verdaderamente, Trump no está para asumir de nuevo la labor de presidente. Con estas actitudes no cabe duda de que no es el indicado. Emilio Post dice, los únicos culpables son las mismas personas por débiles porque se asustan, según lo que les cuentan. Y Marta de Christensen dice, ¿dónde nació el COVID-19? ¿Quién es el culpable de esta tragedia mundial? Son sus opiniones a través de las redes sociales. Llegamos hacia el final de esta entrega de Directo USA. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Directo USA, de CNN Washington, de nuestros colegas en Atlanta y de todos aquellos trabajando desde sus hogares, les agradecemos el que nos permitan ingresar a los suyos. Los voy a dejar con imágenes de cómo ya el otoño está tomando fuerza en el hemisferio norte, dando llegada al invierno. Con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos mañana en una nueva entrega de Directo USA de CNN. Hasta luego.